Esta bella, hermosa historia que ni yo me había imaginado cómo íbamos a estar hoy día comenzó así. Una mañana hermosa, estábamos en casa con mi esposo limpiando y viene llegando dos personas altas, hermosas señoras, las dos misioneras, Ana y yo. Querían hacer o abrir una obra en este lugar, tanto Fernando La Mora como Villa Elisa, si era posible, ¿verdad? Y el pastor Lely Gamarra le dijo allí, en este barrio, hay un hermano y hay otra familia con el cual puedes comenzar una nueva obra. En los primeros días nos reunimos en un salón pequeño que yo tenía en mi casa. Éramos un grupo de 12 personas, más unos cuantos niños. Y después de eso, el hermano Oscar Sánchez cedió su casa. Debajo del árbol, limpiábamos ahí. Debajo del árbol nos reuníamos realmente. Íbamos a comenzar con una escuela bíblica de vacaciones. Nunca pensamos que íbamos a tener tantos niños, porque era en el mes de enero. De esa escuela bíblica vinieron los padres acompañando a los hijos que vinieron en la escuela bíblica de vacaciones y escuchando sus historias, sus versículos, y así comenzamos la iglesia. En ese tiempo el pastor Samuel Enciso estaba estudiando en el seminario. Estaba en el año 91, en enero, y entonces las misioneras Ann Pierce y Joe Yates van junto a mí y me preguntan si estaría disponible para ayudarles en una obra que se estaba iniciando aquí en Tres Bocas, Villa Elisa. Yo recuerdo que le pedí al Señor pastorear una iglesia grande, wow, de esas que tienen un equipo de adoración. La sorpresa fue que el Señor me envió en un lugar a pastorear bajo el árbol. Y los hermanos comenzaron a orar por un lugar para la construcción de la iglesia. Insistí tanto con los hermanos que compramos este lugar hemos comprado y comenzamos a construir el local que está en el fondo. Cuando ya estábamos en este lugar, después de años transcurrir en la casa de los hermanos, y las misioneras ya dijeron, tenemos que ponerle un nombre a nuestra iglesia. Y en ese entonces empezamos a hacer un debate y los hermanos empezaron a decir qué nombre se le podría poner a la iglesia. Y bueno, ganó el hermano Paredes, el hermano mayor de todos. Él fue el que dijo, bueno, yo quiero que la iglesia se llame Jesucristo es el Señor. Yo recuerdo que la hermana Hilda le llevó a su marido, Alejandro, y dijo, mi marido necesita de Dios. Yo no necesito tanto, decía, me recuerdo bien eso de oírla. Sí, yo me acuerdo, nos íbamos a la casa del hermano Filemón. Un culto evangelístico era. Entonces Amelia nos invitó y nos fuimos con mi esposo. Y él se convirtió ahí. Dios me hizo cumplir lo que realmente ella quería y lo que yo esperaba también de mí. Porque realmente yo quería ser un mejor marido, quería ser un mejor papá, quería ser un mejor para mi familia. Uno de los métodos que utilizamos para llegar a las personas era que nosotros salíamos en el barrio a orar casa por casa. Pero ¿cómo hacíamos eso? Nosotros nos íbamos y nos colocábamos enfrente de una casa en
entre 2 personas, y nosotros estábamos orando por esa familia, pero nosotros simulábamos como que estábamos conversando ahí enfrente de la casa, ¿verdad? Entonces nos llamábamos la atención, pero era un método que adoptamos, y ahí comenzaron la gente a venir. Cuando salió el pastor Samuel Enciso, quedó un año sin pastor de esta iglesia. Y después me llamaron a mí para venir una vez al mes a predicar y servir la cena del Señor. Y que luego de 6 meses le surgiera un nombre para el pastor. Entonces yo cumplí la misión y me retiré. Pero después me llamaron otra vez y me dijeron que era junio, que hasta fin de año por favor siga viniendo. Cuando concluí, me llamó la comisión pro pastor y me dijeron que el Señor le había indicado a ellos que yo tenía que ser el pastor de esta iglesia. Para mi sorpresa. Pero eso no estaba en mi agenda. Entonces le dije a la comisión que yo ya sugerí un nombre, ustedes rechazaron, eso no está en mi agenda, yo ya no quiero pastorear. Bueno, pero por lo menos decir que vas a orar, me dijo alguien, ¿verdad? Y eso puedo hacer porque al fin y al cabo es mi decisión no pastorear más, pero yo no soy mi propio jefe en esa área. El que me llamó es mi jefe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y voy a orar y en un mes le voy a entregar mi decisión final en una carta. Bueno, y oré ahí y tuve la seguridad interior de que Dios quería. Entonces comuniqué, acepté y vine a pastorear. Y pasamos acá con parte de mi familia porque 2 ya eran mayores, 15 años y algunos meses. Cuando nosotros tomamos cargo aquí del pastorado, había ese edificio atrás, de arriba la clase de la escuela dominical, y abajo había un salón más o menos para 35, 40 personas, que era el que se usaba como templo. Luego, cuando ya no entramos más ahí, comenzamos el proyecto de edificar un templo, comenzamos con oración y después Dios proveyó todos los recursos y se construyó este templo actual de la iglesia. En cuanto a extensión misionera, yo tuve el gozo en el Señor de que durante esos 15 años reabrimos una obra cerrada en San Ignacio Misiones, 230 kilómetros de acá. Y yo me preguntaba muchas veces si valía la pena viajar 3 horas de ida, 3 horas para volver, para predicar 25, 30 minutos. Solo había un señor, un hermano anciano, su hijo adolescente, un varón y una chica, y 2 ancianas. Actualmente, ese preadolescente, cuando reabrimos la obra, es el pastor de la iglesia, está casado, tiene una hija y hasta tiene una escuelita. Y la última vez que fui allá, el templo estaba lleno. También tomamos como anexo allá en Curuguatí, ese sí que es 250 kilómetros de acá. Se constituyó en iglesia, tiene un lindo templo actualmente y hay una buena cantidad de membresía. Abrimos también la obra en Yeguarizo, acá hay, ya bajo el pastorado del pastor Daniel, la iglesia fue allá y se constituyó también en iglesia, tiene un lindo templo y hay un buen grupo de hermanos allí. También abrimos el anexo en Batoví, Paraguarí. Yo venía inicialmente cuando era muy joven. Amelia es mi tía y ella me traía a la hora feliz o escuela de vacaciones y era en lo que hoy es el templo, era el patio. Y después, cuando ya fui un poco más grande, venía con mi hermana. Empecé a venir en los cumpleaños, en las actividades deportivas, y en una de esas situaciones empecé a conversar con una chica que terminó siendo mi esposa.
nos mudamos más cerca nosotros con mi familia, entonces empezamos a congregarnos acá. Empecé a ser parte del grupo de liderazgo de jóvenes en ese entonces. Recibí una invitación para el consejo pastoral y estando en el consejo se presentó la situación de la jubilación de nuestro querido pastor José Lescano. Y en una de las reuniones en la comisión de búsqueda de nuevo pastor sugirieron mi nombre, ¿verdad? Yo realmente pensé que había una equivocación o algo y se dio que la comisión, por algún motivo, estuvieron de acuerdo que el ministerio pastoral podía yo ser útil a la iglesia en ese ministerio. Y de eso hace 8 años que estoy sirviendo al Señor, todos los días sorprendido por lo que el Señor está haciendo y agradecido por poder servir al Señor. Me recuerdo un día que le convoqué a los hermanos y le dije, ¿qué tal, hermanos, si vamos todo un día y le hacemos una casa al hermano? No tiene dónde vivir. Como 5 o 6 personas fuimos a construir toda una casita. Y en un día recuerdo bien que levantamos una casa con todo, techo, pared, puerta, todo hicimos. Cada uno tenía que aportar algo, mano de obra, y todo lo que podíamos estábamos ahí haciendo por la casa. Lo que sí se terminó esa casa. Se ganaba entre uno y otro queriendo hacer lo correcto. Esas son las cosas que recuerdo. Y 2 casas se hizo de esa manera. Era una época en que no teníamos guitarrista, entonces yo tenía que hacer esa parte, un gran privilegio para mí. Yo siempre dije, donde no haya guitarrista, entonces yo voy a tocar, así no se van a dar cuenta de que soy un desastre en la guitarra. Una anécdota es que nos fuimos para hacer una obra de Navidad, una cantata de Navidad en Paraguarí, en nuestro anexo. Finalmente llovió, entonces nuestro predio era chiquitísimo y todo el equipo estaba planeado para afuera. Entonces teníamos un equipo de audio grande, teníamos un escenario grande y terminamos haciendo la presentación en la iglesia que tiene 6x6 y toda la gente metida ahí, ¿verdad? El escenario no daba para meter toda la cantata, entonces casi todos los participantes usamos las luces, el sonido, entonces, pero fue algo especial para nosotros, ¿verdad? Quedó en el recuerdo y en la anécdota. Para la celebración de estos 30 años elegimos una afirmación que creo que demuestra un poco lo que Dios vino haciendo en la iglesia. Elegimos una historia de fidelidad. Todo lo que se ha vivido en esta iglesia y todo lo que estamos viviendo es una muestra de que Dios fue fiel, que Dios es fiel y que Dios seguirá siendo fiel. Hoy podemos decir que seguimos creciendo en el servicio del Señor a través de los ministerios que tenemos en la iglesia. Ministerio de alabanza, ministerio juvenil, ministerio de adolescentes, la educación cristiana, un ministerio de oración, el ministerio de damas, también el ministerio de multimedias y acción social. Dios nos sigue bendiciendo con grandes y valiosos recursos humanos para seguir extendiendo su reino. Y creo que tenemos mucho por delante. Hoy cumplí el 12 de mayo pasado 75 años. Y si hoy tuviera que hacer una nueva inversión de mi vida, totalmente, sin ninguna duda, lo haría por completo para Cristo Jesús y su reino acá en la tierra. Si tuviera que empezar de nuevo, hace 30 años atrás, volvería a empezar de la misma forma. Esta es una historia de fidelidad. Esta es una historia de fidelidad. Esta es una historia de fidelidad. Hermanos, esta es una historia de fidelidad. Felices 30 años, Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor.